de las garrapatas y mucho más. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Muñoz Leal del Departamento de Ciencias Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto. Mucho gusto a ti. Hoy te voy a preguntar la pregunta del multiverso, valga la redundancia. Sí. ¿Qué mejoras tú harías en Chile vinculada al tratamiento de cáncer en cuanto a las políticas públicas y todo lo vinculado a esta materia? Pienso que sería importante incluir estos exámenes que se comentaban en las respuestas del público, que son complementarios a los que ya existen y que hoy día se dejan de lado, ¿sí? Ahora, quizás la pregunta me agarra un poco por sorpresa, pero escuchando de reojo la presentación anterior, importante, por ejemplo, el polo científico que va a surgir acá en la UDEC, y yo estoy seguro que ahí van a surgir las respuestas quizás a estas preguntas que son de índole nacional, digamos. Doctor Sebastián, primero que todo agradecer su presencia el día de hoy y de estar con nosotros en el multiverso donde la ciencia es protagonista. Usted lo mencionaba del surgir y yo quiero saber cómo surgió esta iniciativa de realizar una investigación científica en las Islas Galápagos, considerando la importancia de un territorio, más bien un patrimonio que es de la humanidad, no solamente por su belleza escénica, sino también por su aporte histórico. De hecho, ahí comienza el centro de la teoría de evolución de Charles Darwin. Y me gustaría que abordáramos un poco esto. Sí, bueno, la idea surge hace unos 10 años en conjunto con un investigador uruguayo que también es especialista en garrapatas, de volver a Galápagos. ¿Y por qué digo volver a investigar garrapatas allá? Porque la investigación en cuanto a estos artrópodos nace como en los años 70 en la isla con expediciones de entomólogos de Estados Unidos y donde ellos colectan estos artrópodos asociados a los diferentes vertebrados que hay allá, reptiles, aves principalmente. Y estas colectas quedaron en museos y hoy día es muchas veces difícil acceder. Sabemos que existen unas 14, 17 especies de garrapatas que parasitan a estos vertebrados, pero no conocemos su genética, por ejemplo. Entonces la principal pregunta que nosotros teníamos era eso, entender la genética de estas garrapatas y además entender la diversidad de bacterias y virus y otros parásitos que estas garrapatas pueden transmitir a sus hospedadores naturales. De hecho, las Islas Galápagos es considerado uno de los destinos naturaleza más famosos del mundo. Por lo mismo, hay una gran diversidad de especies, ¿cierto? Un ecosistema que sin duda es asombroso y alucinante para todos los que vibramos, ¿cierto?, con la naturaleza. Claro. ¿Cómo afecta las garrapatas a todo este ecosistema o más bien a las islas, que es un ecosistema tan frágil y único en el planeta? Bueno, eso es lo que no sabemos, pero hay que aclarar algo, y es que virtualmente todas las especies de vertebrados terrestres, voladores y no voladores, con esos incluimos anfibios, reptiles, roedores, mamíferos, voladores como murciélagos, aves, son parasitados por garrapatas, ¿sí? Aquí las garrapatas muchas veces se ven como algo malo, pero forman parte de la diversidad animal. En nuestro país como que no son tan queridas. No, y yo te puedo decir que en los otros países tampoco, porque transmiten microorganismos que causan enfermedad tanto en animales como en humanos. Pero hay muchas garrapatas que están asociadas a animales silvestres. Y estos animales silvestres muchas veces se ven presionados por acciones antrópicas, es decir, por el hombre, y esto puede generar un estrés. Y cuando tú estás estresada, cuando estamos estresados, ¿qué es lo que se produce? El cuerpo reacciona, se produce una inmunosupresión, por ejemplo, lo que puede llevar a que estos parásitos que interactúan en forma natural se exacerben y puedan causar enfermedad en estos animales, sobre todo en animales que habitan en islas. ¿Sí? Imagínate, son ecosistemas súper comprimidos, súper especiales. Entonces, uno de los objetivos nuestros es primero entender cuáles son las especies de garrapatas que hay,
si es que coincide con lo que fue escrito hace unos 50 años, y luego entender cuáles son los microorganismos que podrían estar transmitiendo a estos animales que son emblemáticos, o sea, las iguanas marinas, las tortugas gigantes, piqueros de patas azules, de patas rojas. Me imagino todo lo que usted vio en su viaje. ¿Qué fue lo que de alguna forma más le impactó desde el ecosistema y sobre todo desde el impacto de las garrapatas, ¿cierto? Quizás de manera negativa de lo que pueden realizar en el ecosistema. En Galápagos no vimos ningún impacto negativo. Lo que sí vimos es que, por ejemplo, todas las iguanas marinas que capturamos, que fueron alrededor de unas 80, todas tenían garrapatas. O sea, nosotros estábamos felices colectando. En cambio, por ejemplo, algo súper interesante es que las tortugas terrestres gigantes que conseguimos examinar, ninguna tenía garrapatas ni tampoco otro ectoparásito. Y nosotros pensamos que eso se debe a que estas tortugas fueron criadas en cautiverio y luego fueron soltadas, liberadas al ambiente. Y por lo tanto, no cargan parásitos desde que nacen y llegan al ambiente sin parásitos, desparasitadas. Ahora nosotros podríamos pensar, estas tortugas se salvaron, van a vivir mejor. Puede que sea todo lo contrario, porque los parásitos, ¿qué es lo que producen? Producen un estímulo al sistema inmune que no lo tienen si es que estas tortugas no cargan estos parásitos. Y segundo, estamos en presencia de un evento de una microextinción local de una fauna de parásitos, ¿sí? Asociada a animales que son no solamente las garrapatas. Exactamente. Todos los parásitos que llevan están probablemente extintos. De ahí me iba a tomar cuál es el riesgo también de la biodiversidad frente a estos parásitos que, si bien son pequeños, son muy poderosos quizás en el impacto que podrían tener en la naturaleza. Sí, por supuesto. O sea, como te decía, las garrapatas, por ejemplo, transmiten microorganismos, ya sea bacterias, virus, los eucariontes unicelulares, protozoos, ¿sí?, que pueden producir enfermedad si se produce un desequilibrio, ¿sí?, en el ecosistema donde viven estos animales. Por eso es importante preservar las islas, ¿sí? Y Galápagos es un lugar icónico donde existen muchos animales que son endémicos, y tú te podrás imaginar que las garrapatas que hay ahí también son endémicas. De hecho, profesora, acá estamos viendo en el video wall algunas imágenes de la garrapata. ¿Qué características nos podría mencionar en relación a lo que estamos viendo también en pantalla? Sí, bueno, venga para acá, no, le invito. Bueno, esta es la parte ventral de una de las iguanas marinas que capturamos. ¿Ya? Y este es un macho de Amblyomma darwini, ¿ya?, que es una de las especies que parasitan naturalmente a las iguanas. Ahora, esto es súper interesante porque uno podrá pensar, bueno, en las garrapatas, ¿qué hacen cuando las iguanas van a comer algas? Porque estas iguanas permanecen en una apnea de media hora, 40 minutos, forrajeando, consumiendo algas. O sea, sobreviven. Las garrapatas van con las iguanas y luego las acompañan. Las acompañan durante su... ¿Y este tiene como unas manchitas acá que estamos viendo? Sí, ¿o sí. No? Este es un macho. ¿Y cómo lo diferenciamos de las hembras? Sí, eso le iba a preguntar. Bueno, la hembra tiene esta placa dorsal, el escudo dorsal, que recubre parcialmente la parte dorsal del cuerpo. En cambio, en el macho lo recubre completamente. ¿Sí? Ah, como que en las hembras es la mitad. Exactamente, hasta acá. Perfecto. Es la mitad. Y eso es porque la hembra también crece. O sea, tú has visto que las hembras, por ejemplo, en los perros tú ves una garrapata grande que parece así como un poroto. Sí. Ya, bueno. Y gordita. Claro, esas son las hembras, que dentro desarrollan los huevos. O sea, las garrapatas pueden poner, dependiendo de la especie, entre 5.000 a 20.000 huevos. ¿20.000 huevos? Sí. ¿Pero eso en cuánto tiempo aproximadamente? La oviposición dura unos 2-3 días. En 3 días, 20.000 huevos. Claro. Y luego mueres. Aquí hay una hembra, fíjate. ¿Ya? Fíjate que la placa dorsal recubre aquí parcialmente el idiosoma, que es el cuerpo de la garrapata, y aquí esta hembra ya está un poco más grande, es decir, ya ha consumido sangre y esto va haciendo que su cuerpo crezca en tamaño. ¿Cómo el sistema donde ellas como que se conectan con el animal, en este caso, y succionan la sangre? Sí, buena pregunta. Y eso es lo que diferencia a las garrapatas de cualquier otro ácaro que consuma sangre, porque hay que recordar que las garrapatas son ácaros de gran tamaño. Las garrapatas tienen un aparato bucal
donde se ha especializado y posee esto, una especie de, imagínate, como una espada con dientes que la introduce en la piel y eso hace que se ancle. ¿Genera mucho dolor para el animal? ¿O en este caso la iguana, tortuga? Mira, te puedo decir de experiencia propia, a mí me han picado varias veces garrapata y no duele. Nada. Un poco. Cuando tú te das cuenta que tienes la garrapata y te la quieres sacar, bueno, ahí duele. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínate que no sería tan producente para el animal que el hospedador se dé cuenta que lo tiene. Claro, porque como que haría algo como para sacar. Exactamente, claro. Y el dolor sería una señal, oiga, aquí hay una espina y algo, y se rasca y sale la garrapata. Es estratégica la garrapata también. Esta cuestión es un mundo completamente aparte. Las garrapatas inoculan a través de la saliva sustancias que son inmunomoduladoras, anestésicas, anticoagulantes y por lo tanto favorecen la alimentación sin que el hospedador se dé cuenta. Y puede tener, porque estamos hablando quizás de todos los impactos negativos que genera, sí. ¿Hay algo positivo que podamos rescatar de ellas y que a lo mejor sea beneficioso para la salud humana? Mira, hay estudios que han aislado algunas de estas moléculas, por ejemplo, que van en la saliva de la garrapata, y hay algunas que son, por ejemplo, emulan moléculas antitumorales o anticoagulantes y que han sido aisladas. Yo no sé si hay alguna que esté patentada todavía, pero estas propiedades son útiles para fármacos, por ejemplo, o desarrollo biotecnológico de algún activo. O sea, pero se están desarrollando investigaciones, todavía no tenemos como resultados concretos. Sí. Y por parte también de ustedes, estos investigadores que estuvieron en las Islas Galápagos, que es un destino que muchos quisiéramos conocer, ¿cuál es su diagnóstico frente a la biodiversidad, a cómo también se está cuidando y preservando este patrimonio de la humanidad a nivel de naturaleza? No, en Galápagos es súper estricto el acceso a los lugares que están protegidos, que es todo el archipiélago. Todo el archipiélago es el Parque Nacional. Por lo tanto, todas las expediciones que nosotros hicimos a diferentes lugares en las islas íbamos siempre acompañados de un guardaparque. Y él era el que manipulaba las iguanas, por ejemplo. No dejaban solo ni nada por el estilo. No, y eso está súper bien, porque hoy día la cantidad de turistas que hay y la presión sobre el ambiente es alta, ¿sí? Pero sí hay una preocupación y eso se nota. Eso está súper bien. Eso es súper, yo creo que es una experiencia que también nosotros como país deberíamos rescatar de cómo se está cuidando las costas también de Ecuador. Sí. Y desde el punto de vista, doctor, de su investigación, ustedes también estuvieron realizando algunas clases. Sí. Me gustaría que nos pudieras contar de esa experiencia también, que representando también a la Universidad de Concepción. Sí, lo que sucede es que somos pocos los que estamos estudiando garrapatas, así como tema principal de investigación en América del Sur. Y en conjunto con este investigador uruguayo, hemos viajado varias veces y hemos hecho cursos en diferentes universidades. Y antes de viajar a Galápagos estuvimos en la Universidad Central en Quito. Hicimos un curso en donde hablamos de biología, de garrapatas, taxonomía, de las bacterias que transmiten y cómo estudiarlas desde el punto de vista morfológico y como también desde el punto de vista genético, ¿sí? Fueron 4 días de curso y luego una de las investigadoras que estuvo ahí también con nosotros dictando el curso nos acompañó a la isla, ¿sí? Y parte del trabajo de las colectas va a ser un capítulo del doctorado que ella va a desarrollar. Ay, qué lindo poder también contribuir a estudios de otros países. Y ahí, doctor, me quiero detener. ¿Por qué usted lo motiva o lo moviliza a realizar investigación científica a partir de las garrapatas, de su impacto? Sí. Porque algo hay en usted también que lo conecta con ella. Sí, bueno, lo principal es estar en la naturaleza. Tú, para ver las garrapatas, bueno, están las garrapatas de animales domésticos, pero estar en la naturaleza y capturar animales y buscarle la garrapata es como buscar oro. Así lo Sí, porque son animales que son difíciles de encontrar y son súper bellos. Yo no sé si viste la foto. Sí. Esta garrapata, si tú la pones con la luz del sol, es iridiscente y cada una tiene su propio diseño. Si te fijas, mira. Bueno. Y hay otras especies que no sé, yo les compartí un video que son diferentes, que son cafés, que no tienen este escudo dorsal y que son de otra familia.
de garrapatas y que se alimentan rápidamente, y esas hay que buscarlas en el ambiente. ¿Cuántos tipos de garrapatas o cuál es más bien es la clasificación desde el punto de vista de la entomología también respecto a estos parásitos? Estábamos bien en el concepto de parásitos. Sí, son parásitos. Mira, en el mundo hay alrededor, de hoy día son casi 1000 especies de garrapatas. En Chile hay 28 y hay dos grandes familias. ¿Sí? Una que incluye estas garrapatas, que es la familia Ixodidae, que es también conocida como garrapatas duras, y luego está la familia Argacidae, que es donde hay unas 280 especies más o menos, 240 especies, estas de aquí, que son conocidas como garrapatas blandas. Y estas de aquí son mucho más difíciles de encontrar porque se alimentan rápidamente y luego bajan y tú las vas a encontrar donde los hospedadores duermen, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esta que estamos viendo acá en imágenes no tiene este caparazón que usted nos nombraba. No lo tiene exactamente, pero... Es porque es un tipo de garrapata. Es una familia diferente. Pero ¿qué es lo que une? Es decir, ¿por qué esto es una garrapata? Porque tiene este órgano, este aparato bucal que te comentaba, que se llama hipostoma. Ese está en todas. Está en todas, y solamente en garrapatas. Ah, perfecto. O sea, va cambiando, por ejemplo, la caparazón. ¿En qué uno va notando las diferencias de toda esta clasificación? Mira, son algunos... Sí, algunos son detalles, ¿eh? Pero si te das cuenta, estas de aquí tienen un cuerpo que es como granulado. Bueno, la forma de esos gránulos, la cantidad de esos granos que hay en la superficie, y aparte hay unos discos, la disposición, la topología de estos discos, hace que uno pueda decir, mire, esta es una especie, esta es otra. Pero lo que hacemos hoy día es lo que, para clasificar estas especies, es la taxonomía integrativa, es decir, utilizamos la morfología, pero también la genética. Y en algunos casos hacemos cruzas de especies próximas para ver si dejan descendencia fértil. Y con eso conseguimos separar a las especies. Pero esta especie, ¿es importante realizar un control de ella o darle impacto negativo? Yo sé que usted las quiere mucho, sí. Pero poder quizás generar un control desde el punto de vista del impacto para la biodiversidad o preservación de los ecosistemas. Si nosotros hablamos de ecosistemas naturales, no. Los ecosistemas naturales no hay que realizar ningún tratamiento para parásitos, eso no. Pero sí, por ejemplo, las garrapatas que parasitan animales domésticos. Nosotros en Chile somos afortunados porque solamente existen garrapatas en perros. En el norte hay garrapatas también asociadas a gallinas, por ejemplo. Las garrapatas de perro van en gatos también, pueden ir en humanos también. Pero si tú vas a países tropicales donde se cría ganado cebuino, por ejemplo, están parasitados por unas garrapatas. Y la garrapata es pero muy abundante. Entonces, todo el ganado que se cría para leche y para carne está parasitado por garrapatas. Lo que no ocurre acá... ¿Y eso influye sí en lo que genera también el animal? Por supuesto. Y es en esos países donde sí se realiza control. Porque aparte del parásito que ejerce un daño por succión de sangre, le transmite bacterias al animal. ¿Y eso puede también transmitirnos algo a nosotros? Algunas, no todas, algunas. Hay algunas garrapatas que sí transmiten bacterias o virus a los humanos y que producen una enfermedad. Hay varias enfermedades que son famosas, sobre todo en el hemisferio norte. ¿Cómo cuáles, profesor? Como la enfermedad de Lyme, por ejemplo. No sé si has escuchado hablar. No, de esa no he escuchado. Bueno, la enfermedad de Lyme es producida por una bacteria, una espiroqueta, que la transmite una garrapata del género Ixodes, que habita en el hemisferio norte, en Estados Unidos, Eurasia, y que produce una enfermedad que es crónica, si es que no es tratada en su fase aguda, ¿sí? Y que finalmente produce problemas articulares principalmente. O sea, igual puede generar impactos importantes dentro de la salud humana. Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso es algo que nosotros ahora también estamos investigando acá. Desde la Universidad de Concepción. Sí, en Chile. Pero, por ejemplo, desde la investigación que está realizando usted, profesor, ¿cuál es su orientación específica o dónde quiere llevar esas investigaciones también? Lo que sucede es que estamos en varios flancos investigando. Lo de Galápagos es un proyecto internacional. Específico. Fue una prospección, digamos, inicial para postular un fondo un poco más grande. Principalmente para llegar a los lugares donde no conseguimos por presupuesto, porque uno de los, entre paréntesis, es que es súper caro.
conseguir los permisos, conseguir las embarcaciones para llegar, trasladarse de una isla a otra. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que estamos haciendo en Chile hoy día es investigar justamente esas bacterias, porque ya sabemos que existen. Ahora tú me podrás preguntar, bueno, ¿las garrapatas pican a humanos o no en Chile? Claro, o sea, el impacto que pueden tener también. La pregunta es sí. Yo he sido picado por garrapatas y hay muchos casos que no son diagnosticados, digamos. De hecho, cuando se encuentran en animales, usted lo nombraba perros, gatos, se matan. O sea, ¿si se matan las garrapatas? Sí, las matan acá. Claro, pero por ejemplo, esa es otra cosa importante, porque entre un 5 o un 10% de la población de garrapatas que hay en algún lugar, tú la vas a encontrar sobre el animal. El resto está en el ambiente. Es decir, cuando uno le pone esta pipeta a los animales, elimina los ectoparásitos que están sobre. Pero hay una población gigantesca que está en el ambiente, esperando, cambiando, por ejemplo, de ninfa a adulto, de huevo a larva, de larva a ninfa, y esperando que se aproxime el hospedador y se ancla de nuevo. Es decir, hacer tratamiento sobre el animal sin hacer un tratamiento en el ambiente es solamente un detalle. Claro, no es como el impacto que nosotros pensamos que es solamente eso, sino hay mucho más detrás de ese mundo. Y ahí la colaboración internacional también, usted lo comentaba, cobra un protagonismo importante. ¿Qué se debería seguir implementando en esta materia de investigación científica vinculada a las garrapatas y sobre todo el impacto que puede tener positivo desde la salud? Yo las quiero ver de manera positiva, ¿ya? Sí. No solamente desde todo lo que uno se imagina, por lo que nos dicen desde niño o niña. Bueno, el principal aspecto positivo, digamos, de qué es lo que se puede rescatar e implementar en salud humana de las garrapatas son estas moléculas que te comentaba que están en la saliva, ¿sí? Que tienen estas propiedades anticoagulantes, anestésicas, inmunomoduladoras, que podrían servir algunas, por ejemplo, para combatir cáncer. ¿Sí? O sea, es que el cáncer son células que se replican siempre. Y que no paran de replicarse. Entonces, en la salida de las garrapatas hay muchas moléculas que podrían servir para combatir este tipo de replicación celular masiva, digamos. Pero eso es algo que cuando yo me vine de Brasil lo estaban estudiando allá, en el Instituto Butantan. Y estaban en fase de patentar alguna de estas moléculas. ¿Podría existir una colaboración internacional acá con la Universidad de Concepción en relación a ese tema? Por supuesto. Sería muy... Veo brilleza en sus ojos. ¿Sabes lo que falta? Es tiempo para escribir las propuestas. Voy a escribir una propuesta y que sea lógica, coherente, con toda la articulación internacional, demora más o menos como un mes y medio. Pero de alguna forma las reflexiones con las que ustedes también se quedaron desde las Islas Galápagos como investigadores científicos, ¿cuáles fueron sus principales alcances o más bien con qué se quedaron también ustedes para seguir trabajando en esta temática? Bueno, para nosotros esto fue una prospección inicial, primero para entender que hay muchas garrapatas, ¿sí? Nosotros pensábamos que eran colectas individuales, así bien poco precisas, pero los animales tienen muchas garrapatas allá. Segundo, como no pudimos llegar a los puntos estratégicos que fueron donde se colectaron en los años 70, vamos a volver seguro. ¿Pero fue por un tema de acceso, de financiamiento? Ambos, porque tienes que pensar que en las islas allá carreteras no hay, o sea, hay muy pocas, y una carretera, digamos, angosta, y para llegar a muchos de los volcanes donde estaban estas poblaciones de tortugas, donde se habían colectado, hay que embarcarse un día, 2 días, llegar al lugar, vas al volcán, colectas, estás allá una noche, vuelves, se sube al barco de nuevo, después dar la vuelta, y eso tiene un costo. Claro. Sí, tiene un costo. ¿Usted era primera vez que viajaba para las Islas Galápagos? Sí, primera vez. ¿Y qué es lo que más lo sorprendió o con lo que de alguna forma se queda también de este viaje que no solamente fue científico, sino también yo me imagino que fue un viaje también personal desde lo que a usted le apasiona? Sí, claro. O sea, lo más impresionante es los dóciles que son los animales. O sea, hay un video donde grabo un piquero de patas azules. Y eso lo hice con una cámara de 5X, es decir, una cámara que tú tienes que estar a 30 centímetros del animal para que te quede bien enfocado. O sea, imagínate, un ave, que tú ves
los piqueros de patas azules son aves marinas. Si tú te acercas a aves marinas acá, vuelan todas. Sí. Allá estaban al lado, imagínate, a 30 centímetros. Y no se volaban. No, así, mira este. Acá lo estamos viendo en imágenes. Coméntenos, profesor, lo que estamos viendo acá. Este es un piquero de patas azules, Zula nebouxi. Qué lindo los ojos. Una ave marina que nidifica. En las Islas Galápagos no hay depredadores naturales, nidifica en el suelo. Y también es parasitado por garrapatas. O sea, las garrapatas lo están esperando al lado de los nidos. Entonces las aves llegan, se alimentan y luego descienden y lo esperan. Oye, yo las quiero ver de manera positiva, pero usted me está cambiando la perspectiva de las garrapatas en torno a esto. Y desde el punto de vista también personal, profesor, sí. ¿Qué implicó esto para usted, considerando que trabaja diariamente por contribuir a la ciencia sí. y sobre todo desde estos parásitos que muchas veces, como lo mencionábamos, son tan pequeños, pero no sabemos el impacto que pueden tener en la salud humana y sobre sí. todo en la salud de toda esta biodiversidad que confluye aquí en este patrimonio sí. de la humanidad? O sea, desde el punto de vista personal, haber estado en Galápagos es inspirador. O sea, tú vas caminando por la isla y sobre todo nosotros que tuvimos acceso a lugares donde no llegan los turistas, lugares que son, digamos que sin intervención, y es inevitable no hacerlo, uno se pone en el lugar de Darwin. O sea, el personaje sí. llegó, vio esto y es realmente impresionante ver una isla de origen volcánico, es decir, tú vas aquí a la cordillera, por ejemplo, y ves rocas volcánicas, pero ya estás al lado del mar, las rocas están chocando con las olas. ¿Sí? Se imagina, fíjate todo este paisaje, toda esta roca es volcánica. Y aquí andan petreles, andan gaviotas, que muchos de estos animales son endémicos. Aquí hay una parte que es media desértica porque el suelo no retiene mucha humedad. Y luego tú vas subiendo y se transforma en un bosque tropical. Y de repente llegas a un cráter de un volcán y están las tortugas ahí. O sea, es una cuestión, es impresionante. ¿Qué cree que habrá pensado Charles Darwin cuando llegó a este lugar? Porque lo hemos comentado, es como centro de investigación científica y por lo mismo se sigue realizando desde la perspectiva también de la teoría de la evolución. Sí, sí. Bueno, cuando Darwin llega aquí es uno de los lugares, después de una gran travesía, venía subiendo desde el Estrecho de Magallanes y llega acá a Galápagos y es aquí donde se supone que le hace un clic, digamos, todas las observaciones. Y es de ahí donde nace esta idea de la selección natural, ¿sí? Que después la escribe cuando llega a Inglaterra. Pero yo pienso que aquí coagula toda esta nebulosa así, de experiencia. Y es un paraíso, o sea, es una cuestión es extraño, es muy extraño, pero es muy bello, la verdad. ¿Siente que todavía queda un poco de la no intervención del humano en este destino de la naturaleza, que es uno de los más famosos del mundo, o siente que ya de verdad como que se ha visto el impacto del ser humano en el lugar? Mira, nosotros no llegamos a lugares donde se supone que no hay especies invasoras, pero aquí hay cabras asilvestradas, hay cerdos asilvestrados, perros asilvestrados, gatos asilvestrados, hay burros también asilvestrados y ratas. Y luego está toda la vegetación que es exótica, plantas que han llegado y que luego ya están diseminadas entre medio de una matriz de plantas endémicas. Es decir, son pocos los lugares a los que fuimos nosotros donde hay una vegetación y fauna endémica y propia de la isla antes de que hubiese intervención o llegada de la población humana. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo, por compartirnos todos estos conocimientos científicos, esta investigación, pero antes de terminar me gustaría que le pudiera hablar a todos esos investigadores, investigadoras, a la comunidad que vibra con la ciencia y que de alguna forma muchas veces se cuestiona si avanza en eso o no, pero usted estuvo cumpliendo sueño en un lugar de los más maravillosos que tenemos en el planeta. Sí, bueno, yo creo que cuando nace una idea, uno muchas veces no se da cuenta, pero pasan años y después se manifiesta. Entonces, el llamado es a no perder la insistencia en la idea y no perder la motivación. O sea, lo principal de esto es la motivación. Y yo pienso que todos estos investigadores que comentas tú, en algún momento quizás se cuestionan, pero hay que preguntarse, bueno, ¿es realmente lo que me gusta hacer? Y esa es la principal pregunta, y si la respuesta es sí, entonces a no perder la motivación, porque
si uno insiste, tarde o temprano resulta. Muchas gracias, doctor Sebastián Muñoz, que el día de hoy estuvo con nosotros y me dio una perspectiva positiva de las garrapatas. Bueno, ahora las quiero. Y con el doctor Sebastián nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí en el multiverso, donde la ciencia, como le dijo el doctor, es protagonista.